Periodo de entreguerras. La Primera Guerra Mundial aniquiló las bases económicas del capitalismo liberal y dejó un legado de devastación en los países afectados y de desorden en las relaciones internacionales. El retorno a la normalidad propició una fase de expansión económica que coincidió con los llamados felices años 20, al compás de la conversión de Estados Unidos en la mayor potencia económica mundial en sustitución de una Europa agotada. Sin embargo, en 1929 se desencadenó en Nueva York una crisis bursátil y financiera que, muy pronto, se convirtió en la depresión económica más profunda conocida en la historia hasta entonces. Ninguna de las potencias industrializadas escapó al impacto de la depresión, ni a sus devastadores efectos sociales y políticos, que también afectaron a los demás países en vías de desarrollo. En 1919, mientras se negociaban los tratados de paz, los países europeos empezaron a hacer balance de las gravísimas pérdidas humanas ocasionadas por la guerra. Más de 10 millones de soldados muertos, el doble de heridos y mutilados, millones de niños huérfanos y de mujeres viudas. También descubrieron la intensidad de las destrucciones que supuso la pérdida de una buena parte de las instalaciones industriales y de las infraestructuras. Además, el conflicto había dejado un enorme coste financiero, porque los países europeos habían tenido que solicitar grandes créditos a Estados Unidos. El problema de la deuda contraída por los países europeos con Estados Unidos quedó vinculado a otro problema, que las traería la recuperación económica, la exigencia de reparaciones financieras que Alemania debía pagar a los países vencedores. Ambos asuntos estaban estrechamente ligados, porque Francia y Reino Unido exigían esas reparaciones como condición previa para poder pagar sus deudas. La búsqueda de una solución se retrasó hasta avanzado el año 1923, cuando incluso Francia ocupó militarmente la cuenca minera del Ruhr para incautarse de su producción como sustitutivo del pago de reparaciones que la maltrecha economía germana no podía asumir. Al final, gracias a la concesión de los créditos estadounidenses a Alemania, esta consiguió superar la crisis financiera que estrangulaba las posibilidades de recuperación económica europea. Estas medidas se contenían en los planes Dawes y Young, así llamados por los financieros estadounidenses que lo impulsaron y que aliviaban las reparaciones de la guerra alargando los plazos de pago hasta 60 años. Superado el reajuste inicial, a partir de 1923, la economía mundial inició un periodo de gran mejora. Entre ese año y 1929, las economías europeas y occidentales más desarrolladas registraron una fase de crecimiento económico muy importante. En la década de los años 20 quedó claro el declive de la importancia de Europa en el plano internacional, y también era patente la fortaleza económica del gigante norteamericano. El crecimiento económico estadounidense estaba basado en el fuerte impulso de industrias recientes, como la del automóvil, las eléctricas, la petroquímica, la aeronáutica y la fabricación de electrodomésticos. Ese dinamismo productivo, combinado con el abaratamiento de precios y con la invención de nuevas fórmulas comerciales, como la compra a plazo, fomentó un consumo de masas en todo el país. Se vivía una sensación de prosperidad y de abundancia que hacía que la gente comprara, aunque fuese pagando en pequeñas mensualidades. La pujanza de la economía estadounidense y la dependencia financiera de Europa por los préstamos recibidos hizo que el dólar se convirtiese en la moneda de cambio y referencia internacional, en sustitución de la despreciada libra esterlina británica. Los riesgos de la expansión económica. En efecto, el dólar, como moneda de la economía más poderosa, pasó entonces a ser el patrón de medida del valor de las demás divisas y el refugio seguro para las inversiones. Pero no dejaba de ser una moneda nacional, cuyo crédito dependía de la confianza en la base económica y financiera del país emisor. Por esta razón, su caída en picado en 1929 generó ondas expansivas inmediatas que llegaron a todos los rincones del planeta. También la agricultura y el comercio internacional de productos agrarios tenían dificultades en medio de la prosperidad. El retorno a la normalidad del consumo en los países expeligerantes había generado un considerable crecimiento en la producción agrícola. Esa sobreproducción repercutió muy pronto en la pérdida del valor de las mercancías, con una persistente caída de los precios que afectó gravemente a las rentas agrarias y a las ganancias de los campesinos. Algo parecido sucedía en la producción industrial y en su comercialización internacional. El aumento de la producción industrial de los viejos y de los nuevos países industrializados significó un incremento muy considerable de la oferta. La consecuente competencia provocó conflictos comerciales que fueron dando origen a políticas proteccionistas que trataban de reservar el mercado nacional a la producción propia. Todas esas medidas fueron poniendo trabas al comercio internacional y provocando crecientes rivalidades que socavaban la confianza mutua entre las naciones. El final de la guerra supuso un alivio de las penurias y privaciones y motivó un clima de esperanza que fue bautizado como los felices años 20.
El incipiente bienestar y prosperidad que generó la fase alcista de la economía internacional refrendó esa atmósfera de confianza en el futuro y disposición a aceptar las novedades que traía el progreso económico. Por otra parte, una serie de convenios internacionales firmados a lo largo de los años 20 crearon una atmósfera de distensión. El Tratado de Rapallo 1922 entre Alemania y Rusia inició el fin del aislacionismo de ambos países. El Pacto de Lorcano 1925 entre Alemania, Francia y Bélgica garantizaba el respeto a las fronteras y venía a ser el reconocimiento alemán del Tratado de Versalles y su integración en la Sociedad de Naciones. Por último, el Pacto Bryan-Kellogg 1928 proclamó la renuncia universal a la guerra y fue firmado por 60 estados, como culminación a la oleada pacifista de la década. Y aunque en aquel momento no fueron considerados significativos, desde la perspectiva histórica se ha comprobado que fueron decisivos en el desencadenamiento y en la profundización de la crisis de 1929. Marcó el comienzo de un periodo de descenso de los precios y de las rentas agrarias. Este fenómeno mundial fue más grave en Estados Unidos, donde los granjeros, endeudados por las inversiones en las modernas formas de explotación, se encontraron con que no podían pagar sus deudas. Otro desencadenante de la crisis fue la clara diferencia del rendimiento entre los sectores industriales clásicos y los nuevos. Mientras que las nuevas industrias crecían de forma espectacular, las más antiguas se estancaron. La bonanza económica internacional llegó a su fin con la primera gran señal de la crisis, la quiebra de las operaciones bursátiles de la Bolsa de Nueva York del 24 de octubre de 1929. En Wall Street, sede de la bolsa neoyorquina, se produjo una avalancha masiva de venta de acciones provocada por el pánico ante su posible depreciación inmediata. Los precios de las acciones cayeron en picado, a lo que siguió el desplome del valor del dólar como divisa internacional. La quiebra bursátil expandió sus efectos, provocando el hundimiento de miles de bancos. En el plano social fue donde se apreció el efecto más terrible de la nueva situación económica por el gran incremento de parados. El paro o el trabajo precario era la situación habitual de millones de obreros, con dramáticas consecuencias para sus familias. Las cifras indican que el paro elevado pasaba a ser un elemento estructural de la situación socioeconómica y no una breve situación coyuntural. La situación provocó un grave problema para millones de familias. Personas sin esperanza razonable de encontrar trabajo a corto plazo, viviendo al borde de la miseria. El impacto de la Gran Depresión, iniciada en 1929, terminó con las esperanzas de los felices años 20 y sumió los años 30 en una atmósfera de incertidumbre, temor y pobreza. El desplome económico mundial, el ascenso del paro y el descenso del nivel de vida general tuvieron un impacto determinante en las sociedades. Sin ese contexto depresivo no cabe entender las convulsiones internas de los estados capitalistas afectados por la crisis. Esto no significa que la depresión iniciada en 1929 diera origen por sí misma a la contienda bélica de la Segunda Guerra Mundial, pero proporcionó su telón de fondo. La llegada de Franklin Roosevelt a la presidencia estadounidense en 1932 supuso la aplicación de un programa de intervención del Estado en la economía, la aplicación de una política monetaria expansiva, con abandono del patrón oro y devaluación del dólar para hacer más baratas las exportaciones. El control eficiente de los bancos a través del sistema de Reserva Federal, un banco central estatal con poderes de vigilancia financiera. La intervención en el mercado de productos agrícolas para subvencionar la reducción de cosechas y ajustar los precios agrarios evitando su desplome. La política de reactivación de la economía mediante el gasto estatal masivo en obras públicas y sistemas de protección social de desempleo. Inicio del sistema de subsidio de paro. Con todas sus carencias, el New Deal frenó la depresión y sentó las bases de una recuperación lenta pero sostenida en 1939. La plena recuperación solo se alcanzaría en los años de la Guerra Mundial, cuando el país tuvo necesidad de movilizar todos sus recursos para afrontar el desafío de la contienda.